Tenía 15 años. 15 años, puchica. La edad en que la mayoría de cipotes están pensando en el colegio, en sus cheros, en salir a jugar fut los fines de semana. Pero Josué Portillo no era un cipote normal. No, este bicho ya tenía la muerte tatuada en el alma mucho antes de que nadie lo supiera. Mientras otros adolescentes soñaban con un futuro, él soñaba con algo muy diferente, con matar, con demostrarle a la Mara Salvatrucha que era capaz de hacer el daño más brutal que un humano puede imaginar. Y lo hizo. El 11 de abril de 2017, en un parque de Long Island, Nueva York, 4 jóvenes fueron atraídos hacia un bosque con una mentira simple. Les dijeron que había chavalas esperándolos, que iban a fumar, que iba a ser una noche buena. 4 cipotes que no le habían hecho daño a nadie. Y 4 familias que esa noche esperaron a sus hijos en casa y nunca volvieron. Lo que encontraron las autoridades al día siguiente en ese parque dejó sin palabras hasta a los investigadores más curtidos de Nueva York. No era una escena del crimen, era una carnicería. Machetes, cuchillos, palos, un hacha. 4 cuerpos destrozados entre los árboles, 4 vidas apagadas por orden de un adolescente salvadoreño que quería ganarse un rango dentro de la pandilla más sanguinaria del continente americano. Su apodo era Maruchan, como la sopa. Barato, desechable, sin valor. Y qué ironía tan grande, Chero, porque así fue exactamente como este bicho trató la vida de esos 4 jóvenes como algo sin ningún valor. Pero hoy no venimos a hablar solo del crimen, venimos a hablar de cómo la justicia lo alcanzó, de cómo a pesar de su coraje, no de su frialdad, de toda la maldad que cargaba en ese cuerpo de 15 años, el sistema lo aplastó. Y venimos a contarles paso a paso cómo cayó Maruchan, porque esta historia, aunque duele, también tiene algo que nos da esperanza. Al final la Mara no gana, al final la justicia llega. Acompáñennos. Para entender el monstruo hay que entender primero de dónde salió. Josué Portillo nació en El Salvador, un país que durante décadas fue desangrado precisamente por gente como él, por mareros que convirtieron cada barrio, cada calle, cada esquina en un territorio de terror. Creció en ese ambiente, respiró esa violencia desde cipote y en algún momento de su corta vida tomó la decisión más oscura que un ser humano puede tomar, unirse a la Mara Salvatrucha, a la MS Tresha, a la pandilla que ha dejado un rastro de sangre y lágrimas desde El Salvador hasta los suburbios de los Estados Unidos. Pero aquí hay algo que duele más todavía, Chero. Josué Portillo no llegó a Nueva York escapando de la guerra, no llegó huyendo de la pobreza extrema en busca de un sueño honesto. Llegó de manera ilegal, sin documentos, como tantos otros jóvenes salvadoreños que cruzan la frontera buscando una oportunidad. Y el sistema migratorio estadounidense, que en aquella época tenía más huecos que un queso suizo, lo dejó pasar, lo soltó. Lo puso en las calles de Long Island sin mayor control, sin seguimiento, sin consecuencias inmediatas. Y Long Island, para ese entonces, ya estaba infectada. La MS-13 llevaba años asentada en los suburbios de Nueva York, particularmente en lugares como Brentwood, Central Islip, Bay Shore. Comunidades de trabajadores, de familias humildes, muchas de ellas inmigrantes centroamericanos que llegaron buscando exactamente lo que los mareros les arrebataban, paz y seguridad. La pandilla había encontrado en esos vecindarios terreno fértil, cipotes vulnerables, jóvenes sin familia cercana, sin red de apoyo, sin nadie que los orientara, y los reclutaban con promesas de protección, de pertenencia, de identidad. Así funciona la Mara, Chero, te ofrece una familia y te convierte en un asesino. Josué Portillo cayó en esa trampa, o quizás nunca necesitó caer, quizás él mismo la buscó. Eso nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que cuando llegó a Long Island ya traía el veneno adentro. Se integró rápidamente a la subclica conocida como los Leeward Locos Salvatruchas, una de las facciones más violentas de la MS-13 operando en el condado de Suffolk, Nueva York. Y desde el primer momento Josué no quiso ser un soldado raso, no quiso ser un simple bicho mandadero. Él quería poder, quería respeto dentro de la Mara, quería que los demás mareros lo miraran diferente. Y en la MS-13, Chero, el respeto no se gana con palabras, se gana con sangre. Eso lo tenía clarísimo Maruchan. Por eso cuando llegó el momento de demostrar de qué estaba hecho, no dudó ni un segundo. No temblaron las manos, no hubo arrepentimiento, hubo frialdad. Una frialdad que hiela el alma cuando uno piensa que estamos hablando de un cipote de 15 años. 15 años, piénsenlo bien. Mientras los jóvenes de su edad pensaban en sus primeras novias, en los videojuegos, en los fines de semana con los cheros, Josué Portillo estaba planeando una masacre. Estaba calculando cómo matar a 4 personas de la manera más brutal posible para subir de rango en una pandilla criminal. Estaba pensando en cómo usar a 2 muchachas como carnada humana para atraer a sus víctimas hacia una trampa mortal. Eso no es un cipote perdido, Chero. Eso es una mente criminal formada, moldeada, lista para el daño más grande, y el daño estaba por llegar, porque en la cabeza de Maruchan ya estaba trazado el plan, ya sabía a quiénes iba a matar, ya sabía cómo los iba a matar, solo faltaba elegir la noche, solo faltaba dar la orden,
Y para dar esa orden, primero tenía que pedirle permiso a los líderes de la MS-13, porque así funciona la estructura de la pandilla. Nada se hace sin autorización. Cada crimen es aprobado desde arriba. Y cada muerte tiene un propósito estratégico dentro de la organización. Josué Portillo fue donde sus superiores y les dijo con toda la sangre fría del mundo que quería matar, que estaba listo, que quería ganarse su lugar. Y la Mara le dijo que sí. Esa aprobación fue la sentencia de muerte de 4 jóvenes inocentes que en ese momento ni siquiera sabían que existía un cipote llamado Maruchan, que no sabían que alguien había decidido que ellos iban a morir, que no sabían que la última noche de sus vidas ya estaba siendo planificada en las sombras de Long Island. Sus nombres eran Justin Gibicura, Michael López, Jorge Tigre y Jefferson Villalobos. 4 nombres, 4 historias, 4 familias que merecen que los recordemos. Cuando los medios cubren una masacre chero, es muy fácil quedarse con los números. 4 muertos y 4 cuerpos, 4 víctimas. Y esos números, aunque devastadores, a veces nos hacen olvidar algo fundamental. Detrás de cada número había una persona, había una historia, había una familia que los amaba, había sueños que nunca se cumplieron. Había una vida entera por delante que Maruchan decidió apagar esa noche de abril como si no valiera absolutamente nada. Hoy les vamos a devolver sus nombres, hoy les vamos a devolver su humanidad. Justin Gibicura tenía 16 años cuando murió, 16 años, puchica. Era un cipote de East Patchogue, Long Island, hijo de una familia ecuatoriana que había cruzado hasta los Estados Unidos buscando precisamente lo que la MS-13 destruye, una vida mejor, tranquila, con oportunidades. Justin era conocido en su vecindario como un muchacho tranquilo, de los que no buscaban problemas. Y sus amigos lo recuerdan con una sonrisa fácil, de esas que te alegran el día sin esfuerzo. Tenía toda la vida por delante, planes, ilusiones, el futuro entero esperándolo. Pero la noche del 11 de abril de 2017, alguien lo convenció de salir. Alguien le dijo que la noche iba a estar buena, y Justin, como cualquier cipote de 16 años, creyó que simplemente iba a pasar un rato con amigos. Nunca regresó a casa. Michael López era otro joven del vecindario, parte de ese grupo de amigos que esa noche cometió el error de confiar en las personas equivocadas. Michael fue una de las víctimas directas de las manos de Maruchan. Fue él quien recibió las puñaladas del propio Josué Portillo, quien lo apuñaló personalmente con un cuchillo en medio del bosque mientras sus cómplices se encargaban de los demás. Imagínense eso, chero. Pues un cipote de 15 años apuñalando a otro joven con sus propias manos, sin remordimiento, sin dudarlo, como si fuera lo más natural del mundo. Michael López merecía vivir, merecía crecer, enamorarse, tener una familia, envejecer. En cambio, su última experiencia en este mundo fue el terror absoluto en medio de un bosque oscuro de Long Island, rodeado de mareros armados con machetes y hachas. Jorge Tigre era salvadoreño, chero. Eso es lo que más duele de este caso cuando uno lo piensa bien. Un joven salvadoreño, posiblemente con una historia similar a la de miles de compatriotas que emigran buscando seguridad, que buscan escapar precisamente de la violencia de la Mara en El Salvador, asesinado en los Estados Unidos por la misma Mara de la que huyó. ¡Qué crueldad tan grande! ¡Qué tragedia tan profunda! Jorge llegó a este país buscando lo que todo ser humano merece, vivir sin miedo, y la MS-13 lo siguió hasta allá, no en persona, pero sí en espíritu, en esa cultura de muerte y destrucción que exporta desde las calles de San Salvador hasta los suburbios de Nueva York. Jefferson Villalobos completaba ese grupo de 4 amigos que salieron juntos esa noche sin saber que era la última vez. Jefferson era joven, lleno de vida, parte de esa comunidad latinoamericana trabajadora que construye sus sueños ladrillo a ladrillo en los suburbios americanos. Una comunidad que va a trabajar, que manda dinero a la familia, que trata de salir adelante con dignidad y esfuerzo. Jefferson representaba todo eso. Y Maruchan lo borró de este mundo en cuestión de minutos. Ahora bien, hay algo que tienen que saber sobre estas 4 víctimas. Algo que hace este crimen todavía más aberrante, todavía más inexplicable, todavía más digno de la condena más severa que existe. La MS-13 los mató pensando que eran rivales de la pandilla Calle 18. Leyeron bien, chero. Los mataron por error, por una información mal verificada, por el rumor de que estos 4 jóvenes tenían vínculos con la pandilla enemiga, pero no era verdad. No había prueba alguna. No había confirmación. Solo el chisme de la calle, la paranoia de la Mara y la ambición de un cipote de 15 años que quería ganarse puntos matando gente. 4 vidas inocentes eliminadas por una suposición equivocada. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre la MS-13 chero. Que no necesitan estar seguros, que no necesitan pruebas, que la vida humana para ellos vale tan poco que pueden tomarla basándose en un rumor. Que un adolescente puede decidir la muerte de 4 personas sin pensarlo 2 veces, sin verificar nada, sin tener la más mínima certeza de que sus víctimas merecían lo que les iban a hacer. Y mientras estas 4 familias enterraban a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, Nemos a Maruchan,
Seguía caminando por las calles de Long Island como si nada, como si acabara de hacer algo normal, como si el valor de una vida humana fuera exactamente cero. Pero la historia de este bicho no terminó ahí, chero, porque cuando la justicia se mueve, aunque tarde, se mueve con todo su peso. Y sobre Josué Portillo Maruchan estaba a punto de caer un peso que iba a aplastarlo para siempre. Las autoridades ya estaban mirando, las piezas ya estaban moviéndose, y el tiempo del Maruchan en libertad estaba contado. La crueldad más fría no es la que actúa con rabia, chero. La crueldad más fría es la que planifica, la que calcula, la que se toma su tiempo, elige a sus víctimas, diseña la trampa y la ejecuta con una precisión que hiela la sangre. Esa fue exactamente la crueldad de Josué Portillo Maruchan la noche del 11 de abril de 2017. No fue un crimen de impulso, no fue una pelea que se salió de control. Fue un operativo premeditado, organizado paso a paso por un adolescente de 15 años, con una mente criminal que habría aterrado a cualquier investigador experimentado. Y el elemento más perturbador de todo el plan no fueron las armas, no fue la cantidad de atacantes, fue la carnada. Maruchan usó a dos muchachas, dos jóvenes que formaban parte del entorno de la MS-13, que conocían a las víctimas o tenían acceso a ellas, y fueron utilizadas como anzuelo humano para atraer a Justin, Michael, Jorge y Jefferson hacia el bosque del parque de Central Islip esa noche. La excusa fue simple, de las que cualquier cipote aceptaría sin sospechar nada malo. Vengan, hay chavalas, vamos a fumar, va a estar buena la noche. Una invitación normal, de esas que se hacen entre amigos un martes cualquiera, pero detrás de esa invitación había una emboscada esperando. Mientras las muchachas hacían su trabajo de convencimiento, Maruchan ya tenía todo coordinado. Sus cómplices, otros miembros de los Leguar Locos Salvatruchas, estaban apostados en el bosque del parque, escondidos entre los árboles, armados hasta los dientes, machetes, cuchillos, palos de madera, un hacha. No venían a asustar, chero, no venían a dar una paliza y dejarlos ir, venían a matar. Y venían preparados para hacerlo de la manera más brutal posible. ¿Por qué tan brutal? Porque en la MS-13 la brutalidad no es un accidente, es un mensaje, es una declaración de poder. Es la forma en que la pandilla le dice al mundo, a sus rivales, a las comunidades que aterroriza, que no tienen límites, que son capaces de cualquier cosa, que el miedo que generan es total y absoluto. Matar con un arma de fuego es rápido, es limpio en comparación, pero matar con machetes, con hachas, con palos, eso requiere intención, eso requiere estar dispuesto a mirar a tu víctima a los ojos mientras le arrebatas la vida, y eso para la Mara es exactamente el punto. Josué Portillo lo sabía, por eso eligió ese método, por eso coordinó ese arsenal de armas blancas. Quería que la escena hablara por sí sola. Quería que cuando las autoridades encontraran los cuerpos, el mensaje fuera inconfundible. Aquí estuvo la MS-13. Y así fue, pero antes de llegar a esa noche fatal hay algo más que deben saber sobre cómo funcionaba la mente de este bicho, porque Maruchan no actuó solo ni de manera espontánea. La MS-13 tiene una estructura jerárquica rígida, chero. Nada se hace sin aprobación. Cada operación, cada crimen, cada asesinato tiene que ser autorizado por los líderes de la clica. Y Josué Portillo, con toda su frialdad, siguió ese protocolo al pie de la letra. Fue donde sus superiores en los Leguard Locos Salvatruchas y les pidió permiso para matar. Les dijo que quería hacer el daño, que estaba listo para ganarse su lugar dentro de la organización, que quería subir de rango. Y los líderes, pues esos criminales cobardes que mandan a otros a ensuciarles las manos, le dieron luz verde. Esa aprobación selló la suerte de 4 jóvenes inocentes. Una vez que tuvo el visto bueno, Maruchan puso todo en marcha. Coordinó a sus cómplices, instruyó a las muchachas sobre cómo contactar a las víctimas y convencerlas. Eligió el parque de Central Islip como escenario, un lugar con zonas boscosas suficientemente densas para ocultar lo que estaba a punto de pasar, un lugar que conocían bien, que habían estudiado, que era terreno familiar para ellos. Todo estaba listo. La noche del 11 de abril cayó sobre Long Island como cualquier otra noche de primavera. Fresca, tranquila, sin ninguna señal de lo que estaba a punto de ocurrir. Justin, Michael, Jorge y Jefferson recibieron la invitación y no tuvieron razón para sospechar nada. Eran jóvenes y me confiaban en quienes los contactaron y la propuesta sonaba inofensiva. Así que fueron, caminaron hacia el bosque del parque y cuando llegaron ya no había salida. Los mareros los rodearon de inmediato, salieron de entre los árboles como sombras armados en número suficiente para que cualquier intento de escape fuera imposible. El terror que deben haber sentido esos 4 cipotes en ese momento es algo que ninguna palabra puede describir completamente. Comprender de repente que fuiste engañado, que la invitación era una trampa, que las personas que creías conocer te entregaron a tus asesinos, que no hay a dónde correr, que los rostros que te rodean no tienen ninguna expresión de duda ni de misericordia. Y en medio de ese horror, Josué Portillo Maruchan, el cipote de 15 años que quería ganarse un rango en la Mara, tomó su cuchillo y se lanzó sobre Michael López.
Lo que ocurrió después en ese bosque fue una carnicería que los investigadores que llegaron a la escena al día siguiente describieron como una de las más brutales que habían visto en toda su carrera. 4 jóvenes atacados simultáneamente por múltiples agresores armados con machetes, hachas y palos, sin piedad, sin pausa, sin ninguna posibilidad de defensa. Cuando todo terminó, el bosque de Central Islip guardaba un secreto terrible. 4 cuerpos entre los árboles, 4 familias esperando en casa. Y Maruchan caminando de regreso a su vida normal, convencido de que había hecho exactamente lo que tenía que hacer para ganarse su lugar en la MS-13. Pero lo que este bicho no calculó, Chero, lo que ningún marero con toda su arrogancia y su frialdad calcula nunca, pues es que detrás de cada crimen hay una cadena de evidencias. Hay testigos, hay errores, hay personas que hablan, hay investigadores que no descansan hasta encontrar la verdad. Y en este caso había un sistema de justicia que ya estaba moviéndose, silencioso pero implacable, hacia Josué Portillo Maruchan. La trampa que él le tendió a 4 inocentes estaba a punto de cerrarse sobre él. Hay algo que los mareros nunca entienden del todo, Chero. Creen que porque actúan en la oscuridad, porque usan apodos, porque operan en comunidades donde el miedo silencia a los testigos, creen que son invisibles. Creen que pueden matar, desaparecer entre la gente del vecindario y seguir con su vida como si nada. Creen que la impunidad que tal vez conocieron en las calles de El Salvador se va a repetir en los Estados Unidos, pero se equivocan. Snow y Josué Portillo Maruchan estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura posible, porque cuando 4 cuerpos aparecen en un parque de Long Island despedazados con machetes y hachas, eso no se barre debajo de la alfombra, Chero. Eso sacude a toda una comunidad. Eso llega a los noticieros nacionales. Eso llega a los escritorios de los fiscales federales. Eso llega a los oídos del presidente de los Estados Unidos. Y eso pone en movimiento una maquinaria investigativa con recursos, con tecnología, con alcance y con una determinación que la MS-13 jamás había enfrentado en toda su historia en suelo americano. La mañana del 12 de abril de 2017, cuando los cuerpos de Justin Libicura, Michael López, Jorge Tigre y Jefferson Villalobos fueron descubiertos en el parque de Central Islip, el Departamento de Policía del Condado de Suffolk activó de inmediato todos sus recursos disponibles. La escena del crimen habló sola desde el primer momento. La brutalidad del ataque, el método, las armas utilizadas, el número de víctimas y la naturaleza coordinada de la masacre apuntaban inequívocamente hacia la MS-13. Los investigadores experimentados reconocieron la firma de la pandilla en cada detalle de lo que encontraron entre esos árboles. Pero reconocer a la pandilla como responsable era solo el primer paso. El verdadero trabajo era identificar a los individuos específicos que habían participado en la masacre. Y eso, Chero, requería de algo que la MS-13 siempre subestima: la capacidad del ser humano de hablar cuando el miedo es suficientemente grande o cuando la conciencia pesa demasiado. Pues los investigadores comenzaron a trabajar la red de contactos en la comunidad de Long Island. Y digo la comunidad con todo el respeto del mundo, porque hay que entender algo fundamental. La gran mayoría de los inmigrantes centroamericanos que viven en esos vecindarios de Long Island son gente honesta, trabajadora, que sufre precisamente por la presencia de la MS-13 en sus comunidades. Son ellos las primeras víctimas de la pandilla. Son ellos quienes viven con el miedo de cruzarse con un marero en la calle. Son ellos quienes saben lo que pasa en el vecindario, pero callan por terror a las represalias. Sin embargo, una masacre de 4 jóvenes es diferente, Chero. Una masacre de esa magnitud rompe algo en la comunidad. Genera una indignación que a veces es más fuerte que el miedo, y las autoridades lo sabían. Por eso trabajaron meticulosamente para crear un ambiente donde quienes tuvieran información se sintieran seguros para hablar. Al mismo tiempo, el FBI entró al caso con todo su peso institucional, y cuando el FBI entra hacia una investigación de la MS-13 en Nueva York, Chero, las cosas cambian radicalmente, porque el FBI no trabaja solo con la evidencia inmediata de la escena del crimen. El FBI trabaja con años de inteligencia acumulada sobre la estructura de la pandilla, sobre sus miembros, sobre sus movimientos, no sobre sus comunicaciones. Tienen infiltrados, tienen informantes, tienen tecnología de vigilancia que los mareros ni se imaginan. Y en el caso de los Leeward Locos Salvatruchas, el FBI ya tenía un expediente considerable antes de que cayeran los cuerpos en Central Islip. La investigación avanzó en múltiples frentes simultáneamente. Por un lado, los detectives del condado de Suffolk trabajaban la escena del crimen, buscando evidencia física, rastros, armas abandonadas, cualquier cosa que conectara a los perpetradores con el lugar. Por otro lado, los agentes federales estaban trazando el mapa de relaciones dentro de la clica de los Leeward Locos, identificando quiénes estaban activos, quiénes tenían el perfil de haber participado en una operación de esa magnitud, quiénes tenían razones dentro de la estructura de la pandilla para querer hacer un movimiento tan grande.
Y en algún punto de esa investigación, un nombre empezó a aparecer repetidamente: Josué Portillo Maruchan, el cipote de 15 años que había pedido permiso para matar y que creía haber ejecutado el plan perfecto, pero no había sido perfecto, chero, nunca lo es. Lo porque Maruchan había cometido el error que cometen casi todos los criminales que actúan en grupo. Confió en demasiadas personas. Organizó una operación que involucró a múltiples participantes, incluyendo a las 2 muchachas que actuaron como carnada. Y cada persona adicional que sabe lo que pasó es un eslabón débil en la cadena. Es una persona que puede hablar, que puede negociar con los fiscales, que puede intercambiar información por una reducción de cargos, que puede, en un momento de presión máxima, decidir que su propia libertad vale más que la lealtad a la Mara. Eso es precisamente lo que ocurrió. A medida que las autoridades fueron apretando el cerco, fueron surgiendo testimonios, personas que estuvieron cerca de los hechos, que sabían lo que había pasado, que conocían el rol de cada uno de los participantes. Y a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, que tienen una larga experiencia procesando casos de la MS-13, construyeron el caso con una meticulosidad que no dejaba espacio para el error. Cada testimonio fue corroborado, cada pieza de evidencia fue documentada, cada conexión entre Maruchan y la masacre fue establecida de manera irrefutable. Y mientras todo esto ocurría, Josué Portillo seguía en las calles de Long Island, seguía siendo Maruchan, el marero que había demostrado su valor matando a 4 inocentes. Seguía creyendo que había quedado impune, seguía viviendo esa falsa sensación de seguridad que da la ignorancia de no saber que una maquinaria entera está trabajando para encontrarte, para documentar cada uno de tus pasos, para construir un caso tan sólido que cuando llegue el momento de presentarlo ante un juez, no haya ninguna duda posible sobre tu culpabilidad. Pero ese momento estaba llegando, chero. Cada día que pasaba, el cerco se cerraba un poco más. Cada testimonio que los investigadores obtenían añadía una pieza más al rompecabezas. Cada comunicación interceptada, cada movimiento documentado, cada conexión establecida entre Maruchan y la masacre del 11 de abril acercaba más el momento inevitable, el momento en que las autoridades iban a llamar a su puerta, y cuando ese momento llegara no habría escapatoria, no habría forma de negar lo que había hecho, no habría manera de esconderse detrás de su edad, de su apodo, de la estructura de la Mara, porque los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York tenían todo lo que necesitaban para destruir cualquier defensa que Maruchan pudiera intentar montar. Y bueno, la cacería estaba llegando a su fin, y Josué Portillo, el cipote sanguinario que creyó que matar lo haría grande dentro de la MS-13, estaba a punto de descubrir que el único lugar al que lo iba a llevar esa decisión era a una celda de la que no iba a salir en décadas. Hay un momento en la vida de todo criminal, chero, en que el mundo se detiene, un momento en que todas las mentiras que se ha contado a sí mismo, toda la arrogancia acumulada, toda la falsa sensación de poder que le da pertenecer a una pandilla, se desmorona en cuestión de segundos. Es el momento en que escucha los pasos acercándose, en que ve las luces, en que siente que el aire a su alrededor cambia, en que comprende con una claridad brutal y definitiva que se acabó, que la vida que construyó sobre sangre y mentiras llegó a su fin, que la justicia, que parecía tan lejana, tan abstracta, tan imposible de alcanzarlo, está ahí, frente a él, con esposas en la mano. Ese momento llegó para Josué Portillo Maruchan, y cuando llegó no hubo película de acción, chero. No hubo persecución dramática por las calles de Long Island. No hubo enfrentamiento armado ni intento desesperado de fuga, porque esa es la realidad de cómo funciona la justicia federal estadounidense cuando construye un caso de esta magnitud. No llega improvisando, llega con todo preparado. Llega cuando ya sabe exactamente dónde estás, qué hiciste y cómo probarlo. Llega cuando el caso es tan sólido que lo único que queda por hacer es poner las esposas. Las autoridades federales ejecutaron el arresto de Josué Portillo como parte de una operación más amplia contra la estructura de los Leeward Locos Salvatruchas en Long Island. O porque Maruchan no era el único objetivo, chero. La masacre del parque de Central Islip no fue un crimen aislado que los fiscales quisieran resolver de manera individual, era parte de un patrón de violencia sistemática que la MS-13 había sembrado en los suburbios de Nueva York durante años, y las autoridades querían desmantelar no solo a los responsables de esa noche específica, sino a toda la estructura criminal que había hecho posible que un cipote de 15 años pudiera planear y ejecutar una masacre con total impunidad. Cuando los agentes llegaron por Maruchan, él no pudo creerlo, porque así son estos bichos, chero. Creen que son intocables, creen que la Mara los protege, creen que el código de silencio de la pandilla es impenetrable, creen que nadie habló, que nadie los entregó, sé que nadie tuvo el valor de señalarlos ante las autoridades. Y cuando la realidad los golpea, cuando ven que el sistema los encontró de todas formas, que la inteligencia federal los rastreó, que las personas en las que confiaron al final hablaron, ese golpe es devastador.
no solo físicamente, es un golpe al ego, a la identidad criminal que construyeron con tanto cuidado. Josué Portillo fue detenido y procesado formalmente por las autoridades federales. Dado que tenía 15 años al momento de cometer los crímenes, el sistema judicial tuvo que tomar una decisión fundamental. ¿Se le procesaba como menor o como adulto? Y aquí, Chero, hay que reconocer que el sistema de justicia estadounidense tomó la decisión correcta, la única decisión posible ante la naturaleza y la magnitud de los crímenes cometidos. Lo procesaron como adulto. Porque lo que hizo Josué Portillo no fue el error de un cipote confundido. No fue un acto impulsivo de alguien que no entendía las consecuencias de sus acciones. Fue una masacre planificada, coordinada y ejecutada con una frialdad y una deliberación que no tienen nada que envidiarle a los criminales más peligrosos que han pasado por el sistema judicial americano. La edad en el carné de identidad no cambia la realidad de lo que pasó en ese bosque de Central Islip. Y los fiscales del Distrito Este de Nueva York lo entendieron perfectamente. Con los cargos formales sobre la mesa, Maruchan se enfrentó a la maquinaria legal más poderosa del mundo, y aquí es donde la historia da un giro que dice mucho sobre la solidez del caso que las autoridades habían construido. Chero, porque Josué Portillo, el mismo cipote que había actuado con tanta arrogancia, que había planeado una masacre para ganarse un rango en la Mara, que se había parado frente a sus superiores a pedir permiso para matar como si fuera lo más normal del mundo, ese mismo Maruchan se sentó frente a sus abogados y a los fiscales federales y tomó una decisión. Se declaró culpable. El 19 de agosto de 2018, ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, Josué Portillo Maruchan se declaró culpable de los cargos presentados en su contra. No hubo juicio largo y mediático, no hubo intento de construir una defensa elaborada, no hubo manera de negar lo que las evidencias, los testimonios y las propias acciones de Maruchan hacían absolutamente irrefutable. Se declaró culpable porque no tenía otra opción, Chero. Y porque el caso que los fiscales federales habían construido durante meses de investigación meticulosa era tan sólido, tan completo, tan imposible de rebatir que cualquier intento de ir a juicio habría sido un ejercicio inútil que solo habría postergado el inevitable resultado. Los testimonios de los participantes, la evidencia física, las comunicaciones interceptadas, la documentación del rol específico de Maruchan en la planificación y ejecución de la masacre, todo apuntaba en una sola dirección, y esa dirección llevaba directamente a una celda, pero la declaración de culpabilidad no fue el final de la historia, Chero. Fue el comienzo del último capítulo, porque después de la culpabilidad viene la sentencia. Y la sentencia es donde el sistema de justicia le dice al criminal con toda la autoridad del Estado cuánto va a pagar por lo que hizo. Es donde un juez federal, con pleno conocimiento de los hechos, de las víctimas, de las familias destruidas, de la magnitud del daño causado, determina el precio de 4 vidas inocentes arrebatadas en un bosque de Long Island una noche de abril de 2017. Josué Portillo Maruchan estaba a punto de escuchar ese precio, y lo que el juez tenía para decirle iba a perseguirlo por el resto de su vida. El 11 de junio de 2019 fue un día importante, Chero, no para El Salvador solamente, no solo para las comunidades latinoamericanas de Long Island que habían vivido aterrorizadas por la MS-13 durante años. Fue un día importante para cualquier persona en cualquier rincón del mundo que cree que la justicia existe, que funciona, que tarde o temprano alcanza a quienes siembran muerte y destrucción a su paso. Y porque ese día, en una sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, un juez se sentó frente a Josué Portillo Maruchan y le dijo exactamente cuánto iba a costar lo que hizo. 55 años. 55 años de prisión, Chero, sin posibilidad de libertad condicional anticipada, sin atajos, sin salidas. 55 años encerrado dentro de una celda federal, mientras el mundo sigue girando afuera, mientras las familias de Justin, Michael, Jorge y Jefferson tratan de reconstruir sus vidas sin ellos, mientras El Salvador lucha por liberarse de la misma plaga que este bicho representó. Pero lo que hizo esa sentencia verdaderamente histórica no fue solo el número de años, fue lo que el juez dijo antes de pronunciarla, porque cuando el juez abrió la boca para hablar, Chero, no habló de rehabilitación, y no habló de segunda oportunidad, no habló de programas de reinserción social, ni de la posibilidad de que Josué Portillo algún día pudiera convertirse en un ciudadano productivo. Número. El juez fue directo, contundente y devastadoramente claro. Dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes en esa sala y que resume perfectamente la magnitud de lo que Maruchan había hecho. Dijo que esto no se trataba de rehabilitación. Piénsenlo bien, Chero. Un juez federal de los Estados Unidos en una sala de tribunal, mirando a un joven de 17 años al momento de la sentencia, le dijo que no había nada que rehabilitar, que lo que había hecho era tan grave, tan deliberado, tan desprovisto de cualquier circunstancia atenuante real, que la única respuesta posible del sistema de justicia
era la reclusión por el mayor tiempo legalmente posible. Que 4 familias destruidas, 4 vidas arrebatadas con machetes y cuchillos en un bosque, no admitían ninguna conversación sobre segundas oportunidades. Eso es justicia, chero. Eso es el sistema funcionando como debe funcionar. Y hay un detalle en esta sentencia que golpea con una fuerza particular cuando uno lo piensa bien. Josué Portillo Maruchan nació en El Salvador. Entró a los Estados Unidos de manera ilegal, cometió una masacre a los 15 años, fue condenado a 55 años de prisión y cuando cumpla esa condena, si es que la cumple completa, será deportado a El Salvador. ¿Saben en qué año saldría de prisión, chero? En el año 2072. 2072. Josué Portillo tendría 72 años. Pues si para entonces sigue vivo, si su cuerpo aguanta décadas de reclusión federal, saldría de esa celda como un anciano para ser deportado a un país que para ese momento habrá cambiado de maneras que ninguno de nosotros puede imaginar completamente. Saldría a un mundo donde nadie lo recuerda, donde la MS-13 que tanto amó habrá sido transformada o destruida, donde los nietos de las víctimas que mató habrán construido sus propias vidas sin nunca haber conocido a los abuelos que él les arrebató. Eso es lo que eligió Maruchan cuando decidió matar para ganarse un rango en la pandilla. Eligió pudrirse en una celda durante más de medio siglo, pero hay algo más que vale la pena reflexionar en este punto, chero, porque la sentencia de Maruchan no existió en un vacío. Llegó en un momento en que los Estados Unidos íbamos bajo una presión social y política enorme, generada precisamente por la violencia de la MS-13 en comunidades como las de Long Island, estaban endureciendo su postura frente a la pandilla de manera significativa. Las masacres de 2017 en Long Island, incluyendo la de Central Islip, habían llegado a los titulares nacionales, habían llegado al Congreso, habían llegado a la Casa Blanca y habían generado una respuesta institucional sin precedentes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó operativos coordinados a nivel nacional contra la MS-13. El FBI intensificó sus investigaciones, con que los fiscales federales priorizaron los casos relacionados con la pandilla. Y el mensaje que se mandó desde las más altas esferas del gobierno americano fue inequívoco. La MS-13 no iba a seguir operando con impunidad en suelo estadounidense. Y más de la sentencia de 55 años para un adolescente de 15 años, al momento del crimen fue parte de ese mensaje, chero. Fue la demostración práctica de que el sistema de justicia americano estaba dispuesto a aplicar todo el peso de la ley, sin importar la edad del perpetrador, sin importar su situación migratoria, sin importar cuántos años de prisión supusiera cuando los crímenes cometidos alcanzaban el nivel de horror que alcanzó la masacre del parque de Central Islip. Y mientras Maruchan era conducido esposado de regreso a su celda, después de escuchar su sentencia, mientras los 55 años comenzaban a pesar sobre él con toda su brutalidad, algo importante estaba ocurriendo al mismo tiempo en El Salvador, porque la lucha contra la MS-13 no se libraba únicamente en los tribunales federales de Nueva York, chero. Se libraba también en las calles, en los vecindarios, en los cerros y colonias de El Salvador. Se libraba con otro tipo de determinación, con otra clase de valentía, con un liderazgo que estaba dispuesto a hacer lo que ningún gobierno salvadoreño anterior había tenido el valor de hacer. Un liderazgo que tenía nombre y apellido, Nayib Bukele, y la historia de cómo El Salvador enfrentó a la misma pandilla que produjo a Maruchan, la historia de cómo un presidente decidió acabar de una vez por todas con el terror que la MS-13 y las demás pandillas habían sembrado durante décadas en el corazón de la nación salvadoreña. Esa historia es la que viene a continuación. Porque si la sentencia de Maruchan en Nueva York fue un capítulo de justicia, lo que Bukele hizo en El Salvador fue un libro entero. Para entender lo que Nayib Bukele hizo en El Salvador, chero, hay que entender primero lo que El Salvador era antes de que él llegara al poder. Era un país secuestrado, no metafóricamente, literalmente secuestrado. La MS-13, la Barrio 18 y otras pandillas menores habían convertido El Salvador en uno de los países más violentos del planeta durante décadas. No había colonia, no había barrio, no había rincón del territorio salvadoreño que no sintiera de alguna manera el peso aplastante de la presencia pandillera. Las extorsiones eran el pan de cada día para comerciantes, transportistas, vendedores ambulantes, cualquier persona que generara algún ingreso en el país. El que no pagaba la renta, el que se atrevía a resistirse aparecía muerto, sin más, sin apelaciones, sin segunda oportunidad. Los hipotes crecían en ese ambiente de terror normalizado, chero. Crecían viendo cómo la Mara controlaba sus calles, cómo los mareros eran los que tenían el poder real en el vecindario, cómo el Estado brillaba por su ausencia mientras las pandillas llenaban ese vacío con violencia y miedo. Y muchos de esos cipotes, sin opciones, sin futuro visible, sin nadie que los protegiera, terminaban siendo reclutados por la misma Mara que,
destruía sus comunidades. Era un ciclo vicioso y brutal que parecía no tener fin. Los gobiernos que antecedieron a Bukele lo intentaron todo, Chero, o al menos eso dijeron. Hubo negociaciones secretas con las pandillas que resultaron en treguas, que solo sirvieron para que la Mara se reorganizara y fortaleciera. Hubo operativos policiales que capturaban a unos cuantos mareros mientras el grueso de la estructura criminal seguía intacto. Hubo promesas de campaña tras promesas de campaña de candidatos que llegaban al poder y descubrían que enfrentarse de verdad a la Mara era políticamente costoso y personalmente peligroso. Y mientras los políticos negociaban o se acobardaban, los salvadoreños seguían muriendo hasta que llegó Bukele. Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, Chero. Y desde el principio quedó claro que este presidente era diferente, que no venía a negociar con la Mara, que no venía a hacer treguas ni a buscar términos medios con organizaciones criminales que habían demostrado durante décadas que cualquier acuerdo era solo una pausa táctica para ellos. Bukele venía a ganar. Boy estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo, pero el momento que cambió todo, el punto de inflexión que transformó no solo la política de seguridad de El Salvador, sino la realidad cotidiana de millones de salvadoreños, llegó en marzo de 2022. En ese mes la MS-13 y las demás pandillas cometieron un error que les costaría carísimo, Chero. En un periodo de apenas 3 días, entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, las pandillas asesinaron a 87 personas en todo el país. 87 personas en 72 horas. Fue una demostración de fuerza, una provocación deliberada, un mensaje de la Mara al gobierno diciéndole que ellos seguían siendo los que mandaban en las calles de El Salvador. Fue el error más grande que pudieron cometer. No, porque Bukele respondió de una manera que nadie en la historia reciente de El Salvador había respondido antes. El 27 de marzo de 2022, el presidente se paró ante la Asamblea Nacional y declaró el estado de excepción. Y con esa declaración, Chero, comenzó la guerra más contundente, más sistemática y más efectiva que ningún gobierno latinoamericano había librado jamás contra el crimen organizado pandillero. El estado de excepción suspendió temporalmente ciertos derechos constitucionales para permitir que las fuerzas de seguridad actuaran con una velocidad y una contundencia sin precedentes. Las garantías procesales que normalmente protegen a los detenidos fueron modificadas temporalmente para que la Mara no pudiera usar el sistema legal como escudo. Los militares fueron desplegados junto a la policía en operaciones coordinadas que cubrieron todo el territorio nacional simultáneamente y comenzaron las capturas masivas. Miles de mareros detenidos, Chero, decenas de miles. Las imágenes que salieron de El Salvador en esos días y semanas dieron la vuelta al mundo. Columnas de pandilleros esposados con la cabeza rapada, tatuajes expuestos, siendo conducidos en filas hacia los centros de procesamiento, operativos militares y policiales desplegándose en colonias que por años habían sido territorio exclusivo de la Mara. Comunidades enteras respirando por primera vez en décadas sin el peso del terror pandillero sobre sus hombros. Y en medio de todo eso, Chero, Bukele construyó algo que se convirtió en el símbolo más poderoso de su guerra contra la Mara, el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una instalación penitenciaria diseñada específicamente para albergar a los miembros más peligrosos de las pandillas salvadoreñas, construida con la capacidad de contener a 40,000 internos, la más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Una prisión que no tiene precedente en la región, Chero, porque fue concebida desde su fundamento no como un centro de rehabilitación tradicional, sino como lo que su nombre indica, un centro de confinamiento para terroristas, porque esos son los mareros para Bukele. No son delincuentes comunes, no son jóvenes en situación de riesgo que necesitan programas sociales, son terroristas, son organizaciones criminales que durante décadas ejercieron control territorial, cobró impuestos ilegales, asesinaron a ciudadanos, corrompieron instituciones y sembraron un terror sistemático comparable al de cualquier organización terrorista en cualquier parte del mundo. Y como terroristas merecen ser tratados. El CECOT fue inaugurado en febrero de 2023, con imágenes que se volvieron virales en todo el planeta, Chero. Miles de presos vestidos de blanco, con la cabeza rapada, esposados, siendo ingresados en fila india a las instalaciones mientras guardias armados supervisaban cada movimiento. Las celdas del CECOT no tienen ventanas al exterior. Los internos no tienen acceso a visitas regulares. No hay recreación, no hay privilegios. Hay confinamiento, Chero. Confinamiento total y absoluto para los hombres que le arrebataron la paz a El Salvador durante generaciones. Las reacciones internacionales fueron inmediatas y divididas. Organismos de derechos humanos expresaron preocupaciones sobre las condiciones de detención y el proceso legal aplicado durante el estado de excepción. Algunos sectores académicos y periodísticos
cuestionaron si las medidas respetaban los estándares internacionales de derechos fundamentales. Y esas voces tienen su espacio en el debate democrático chero, porque la discusión sobre cómo un Estado debe equilibrar la seguridad pública con los derechos individuales es legítima y necesaria, pero hay otra voz que también necesita escucharse, la voz más importante de todas, la voz del pueblo salvadoreño, y esa voz chero ha sido absolutamente clara. Las encuestas realizadas en El Salvador durante y después del estado de excepción mostraron niveles de aprobación para Bukele que rara vez se ven en ninguna democracia del mundo. El pueblo salvadoreño, que durante décadas vivió bajo el terror de la Mara, que enterró a sus hijos víctimas de la pandilla, que pagó extorsiones durante años para poder abrir su negocio o montarse en el bus, ese pueblo respondió con un apoyo masivo y genuino a las políticas de seguridad de su presidente, porque para ese pueblo chero, el SECOT no es una violación de derechos humanos, es justicia. Es ver que los que destruyeron sus vidas, sus familias y sus comunidades durante décadas finalmente están pagando por lo que hicieron. Es caminar por la calle sin miedo por primera vez en su vida, es dejar que los hipotes jueguen en el parque sin angustia, es abrir el negocio por la mañana sin saber si el cobrador de la renta va a aparecer ese día. Es vivir chero, o simplemente vivir sin el peso aplastante del terror pandillero sobre cada decisión cotidiana. Y los números respaldan esa sensación de liberación con una contundencia que no admite debate. Antes del estado de excepción, El Salvador tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo. En algunos años llegó a superar los 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra que ponía al país a la par de zonas de guerra activa. Después de las medidas de Bukele, esa tasa cayó de manera dramática y sostenida. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del planeta a registrar tasas de homicidio comparables a las de naciones europeas con décadas de paz y estabilidad institucional. Eso no es propaganda, chero, son hechos, son cifras verificables. Son el resultado concreto y medible de una política de seguridad que tuvo el valor de enfrentarse de verdad a la Mara, sin negociaciones, sin treguas, sin medias tintas. Y mientras Maruchan cumplía su condena en una prisión federal de los Estados Unidos, mientras la MS-13, que lo formó y lo armó, iba siendo desmantelada pieza por pieza en El Salvador, el país que ese bicho abandonó para ir a matar inocentes en Nueva York, estaba experimentando una transformación que pocos habrían creído posible apenas unos años antes. El Salvador estaba respirando. Hay crímenes que se olvidan con el tiempo chero, crímenes que quedan archivados en algún expediente judicial que desaparecen de los titulares después de unas semanas, sepa que se diluyen en la memoria colectiva hasta convertirse en una estadística más dentro de la interminable lista de tragedias que registra la historia humana. El caso de Josué Portillo Maruchan no es uno de esos crímenes. Este caso dejó una marca que va mucho más allá de los 55 años de condena que recibió un adolescente salvadoreño en un tribunal federal de Nueva York. Dejó lecciones, chero, lecciones que necesitamos entender si queremos comprender de verdad cómo funciona la Mara, qué la alimenta, qué la destruye y qué podemos hacer para que historias como la de Justin, Michael, Jorge y Jefferson no se repitan. La primera lección es la más dolorosa de todas. La MS-13 no es simplemente una pandilla callejera, chero. No es un grupo de jóvenes desorientados que se juntaron porque no tenían nada mejor que hacer. Es una organización criminal transnacional con una estructura jerárquica sofisticada, con reglas internas rígidas, con mecanismos de reclutamiento diseñados específicamente para capturar a los jóvenes más vulnerables, con una cultura de violencia tan profundamente arraigada que puede convertir a un cipote de 15 años en un asesino múltiple sin que nadie dentro de la organización parpadee. El caso de Maruchan lo demostró con una claridad brutal. Un adolescente que llegó a los Estados Unidos sin documentos, sin red de apoyo, sin familia cercana que lo orientara, encontró en la MS-13 lo que todo ser humano busca: pertenencia, identidad, protección, propósito, que esa pertenencia viniera envuelta en violencia, que esa identidad se construyera sobre el crimen, que esa protección tuviera el precio de matar, de que ese propósito fuera sembrar terror. No cambió el hecho fundamental de que la Mara llenó un vacío que nadie más había llenado en la vida de Josué Portillo. Eso no es una justificación, chero, que quede absolutamente claro. Lo que hizo Maruchan no tiene justificación posible. 4 vidas inocentes no se explican ni se excusan con ninguna historia de vulnerabilidad o abandono. Pero entender los mecanismos de reclutamiento de la Mara es fundamental para poder combatirlos, para poder identificar a los cipotes en riesgo antes de que la pandilla los absorba, para poder construir las alternativas reales que eviten que la historia de Maruchan se repita en otros jóvenes. La segunda lección es sobre la justicia y sus tiempos. El sistema judicial estadounidense tardó más de un año desde la masacre hasta la declaración de culpabilidad de Maruchan, otro año más hasta la sentencia,
Para las familias de las víctimas, ese tiempo fue una eternidad de dolor, de incertidumbre, de tener que revivir el horror una y otra vez a través del proceso legal. Pero al final, Chero, la justicia llegó. Llegó sólida, llegó irrefutable, llegó con 55 años de condena que el juez pronunció sin titubeos y sin compasión malentendida. Eso dice algo importante sobre la diferencia entre un sistema de justicia que funciona y uno que no funciona. Dice que cuando el Estado tiene la voluntad política, los recursos institucionales y la determinación de perseguir a los criminales sin importar cuánto tiempo tomen y cuánto cueste, la impunidad tiene fecha de vencimiento. Siempre. Sin excepciones. La tercera lección es sobre El Salvador y su transformación. Josué Portillo Maruchan es en cierta manera el producto de un El Salvador que ya no existe. Es el producto de un país donde la Mara era más poderosa que el Estado, donde los jóvenes crecían sin más opciones que unirse a la pandilla o vivir bajo su dominio, donde la impunidad era la norma y la justicia era la excepción. Ese El Salvador está cambiando, Chero. Está cambiando de manera radical y acelerada bajo el liderazgo de Bukele y la implementación de políticas de seguridad sin precedentes en la región. Los hipotes que hoy crecen en El Salvador crecen en un país diferente al que produjo a Maruchan. Crecen en colonias donde la presencia del Estado es real y visible. Crecen en un ambiente donde la Mara no controla las esquinas y donde el marero no es la figura de poder que dictaba las reglas del vecindario, donde es posible imaginar un futuro que no pase por la pandilla. Eso no significa que todos los problemas estructurales de El Salvador estén resueltos, Chero. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades son desafíos que ningún operativo de seguridad puede resolver por sí solo. Pero haber eliminado el terror pandillero como factor dominante de la vida cotidiana salvadoreña es un logro de proporciones históricas que merece ser reconocido con honestidad y sin ambigüedad. La cuarta lección es sobre las comunidades inmigrantes. Las víctimas de Maruchan eran latinoamericanos, Chero, jóvenes de familias que habían emigrado a los Estados Unidos buscando exactamente lo que la MS-13 destruye. Y eso no es una coincidencia. La MS-13 opera principalmente dentro de las comunidades inmigrantes centroamericanas porque ahí encuentra a sus víctimas más vulnerables y a sus reclutas más accesibles. Esas comunidades son las que más sufren la presencia de la pandilla, son las que más necesitan que el Estado las proteja, son las que más se benefician cuando la justicia funciona y cuando los criminales que las aterrorizan reciben condenas como la de Maruchan. Por eso este caso importa más allá de los números y las fechas del expediente judicial, Chero. Importa porque fue un mensaje directo a esas comunidades, que sus vidas valen, que sus muertes importan, que el sistema de justicia está dispuesto a trabajar años enteros para asegurarse de que quien les haga daño pague por ello con toda la fuerza de la ley. Uy, hay una última cosa que necesito decirles sobre Josué Portillo Maruchan antes de cerrar esta historia. Ese cipote tiene hoy 24 años, Chero. 24 años encerrado en una prisión federal de los Estados Unidos con 55 años de condena sobre sus hombros. Tiene décadas por delante de confinamiento, de reflexión forzada, de tiempo más que suficiente para entender el peso de lo que hizo. Si en algún lugar dentro de ese ser humano existe alguna capacidad de remordimiento genuino, de comprensión real del daño que causó, esas décadas le darán tiempo de sobra para confrontarlo. Y si no existe esa capacidad, si Maruchan sigue siendo en su interior el mismo cipote frío y calculador que planeó una masacre para ganarse un rango en la pandilla, entonces las décadas de confinamiento que le esperan son exactamente lo que merece. De cualquier manera, Chero, Josué Portillo Maruchan no va a hacerle daño a nadie más. Eso es lo que importa, eso es lo que Justin, Michael, Jorge y Jefferson merecían desde el principio, que alguien los protegiera, que alguien pusiera un muro entre ellos y el peligro antes de que fuera demasiado tarde. No fue posible salvarlos a ellos, pero la condena de Maruchan es un muro que protege a todos los que hubieran podido seguir siendo sus víctimas si siguiera libre, y eso aunque no alcance para calmar el dolor de 4 familias que perdieron lo más querido, es justicia. Chero, si llegaste hasta aquí, si acompañaste esta historia desde el principio hasta el final, quiero que sepas algo. Esta no es solo la historia de Josué Portillo Maruchan. Esta es la historia de miles de familias salvadoreñas, centroamericanas, latinoamericanas que durante décadas vivieron bajo el terror de la MS-13 y pandillas como ella. Esta es la historia de un sistema criminal que creyó ser invencible y que está descubriendo uno a uno que ningún criminal es intocable cuando la justicia decide moverse con toda su fuerza. Es la historia de un El Salvador que está cambiando. Puchica, Chero, ¿cuánto ha cambiado? Hay cipotes hoy en El Salvador que están jugando en parques que antes eran territorio de la Mara. Hay comerciantes que abren sus negocios sin miedo al cobrador de la renta. Hay familias que duermen con la puerta cerrada pero sin el terror de que alguien vaya a tumbarla en la madrugada.
Hay un país entero que está aprendiendo, paso a paso, lo que significa vivir sin que la Mara dicte las reglas. Eso no cayó del cielo, chero. Eso se logró con decisión política, con valentía institucional, con militares y policías que se pusieron el chaleco y salieron a las calles a recuperar lo que le pertenecía al pueblo salvadoreño, con un presidente que dijo basta y lo dijo en serio, con un sistema que cuando funcionó como debía funcionar demostró que la justicia no tiene fecha de vencimiento. La historia de Maruchan terminó en una celda federal en los Estados Unidos. La historia de El Salvador apenas está comenzando su mejor capítulo y nosotros vamos a seguir contándola, chero. Cada operativo, cada captura, cada historia de justicia que merece ser contada la vamos a traer aquí con la misma seriedad, con el mismo respeto por las víctimas y con la misma convicción de que el pueblo salvadoreño merece saber la verdad sobre quiénes son los que destruyeron su país y cómo están pagando por ello.